Guareker, araña. Cuenta la historia que era un joven que era cazador, solía ir al monte a cazar venados. Cierto día, Irunú, en una de sus días de caza, él se detuvo porque escuchó unas voces. Él se voltea y mira y no vio nada. Luego siguió, caminó. Nuevamente escuchó aquella suave vocecita. Nuevamente él se detiene a mirar y dijo, ¿qué será? ¿Será Guanuru? Que es espíritus malos que pueden estar rondando y me están asustando. En la tercera vocecita que escuchó, él se detuvo, caminó hacia donde estaba esa voz, alistó su flecha, se metió entre los arbustos y para su sorpresa encontró a una niña que estaba jugando con unas hormigas. Y él con una varita intentó tocarla y ella le dijo, no temas que yo soy tan humana como eres tú. Y él le pregunta, ¿dónde están tus papás? ¿Qué haces aquí? Ella le responde, soy huérfana, mis padres se los comió Caraira, el tigre. Soy una pobre niña huérfana que ha estado sola jugando con mis amigas las hormigas. He tenido frío, he estado en medio de la soledad de la noche. Y Irunú, al escuchar la historia de la niña, se la llevó para su casa a presentárselo a sus hermanas. Como todos los días, como es de costumbre, Irunú sale a cazar, dejando a la niña encomendada a sus hermanas. Y así pasaron los días hasta que la niña quiso tener un gesto de cariño hacia Irunú porque se portaba muy bien con ella. En una noche donde el silencio y la soledad pasaba, la niña se dirigió hacia una chocita donde ella dormía. Se convirtió en una mujer hermosa de cabellera negra que se le caía entre las espaldas, vestida de blanco y sacaba hilos con su mano desde su boca, y a partir de ahí comenzó a tejerle un vestido a Irunú. Antes de la madrugada, nuevamente la niña se transformó en una niña de aspecto muy feo. Pasaron los días, encontraba las hermanas de Irunú cada prenda valiosa, bonitas, coloridas, y ella le hacía creer a Irunú que fue hecha por ella. Pues como él sabía que sus hermanas eran unas holgazanas, eran flojas, no les creyó hasta que él hizo creer una noche de que él iba a cazar. Pero no fue a cazar, se quedó entre los montes observando quién es la persona que realmente tejía esas prendas tan bonitas y coloridas. Y para su sorpresa, él llega a medianoche, vio entre la choza que se iluminaba una luz, se acercó y miró a través de un huequito y observó a aquella niña transformándose en una doncella. Y ella le dice, amado mío, sé que me estás observando, entra. Y le dice, no reveles esta historia, porque si lo revelas, no seré para ti. Pasaron días, unos vecinos invitaron a Irunú a un cementerio para cumplir con un evento. Aquellas personas comenzaron a preguntarle que de dónde sacaron las prendas,
Pues él no quiso decirle porque se acordó de las palabras de aquella mujer, de su amada. Pero entre las preguntas lo emborracharon brindándole chirrinchi. Se emborrachó y reveló el secreto de Walker, que era la araña. Cuando él llega a su casa, vio a la muchacha muy triste y él le pregunta, ¿por qué estás triste? Y ella le dice, me has engañado, me has quedado mal, me has traicionado. Revelaste mi historia, mi secreto, no debiste hacerlo. Ya ahora no seré tu amada. Ella corrió entre los montes muy triste, llorando, y él gritaba atrás de ella, amada mía, detente, no te vayas. Y él corría atrás de ella y ella incansablemente seguía, corría, trepó un árbol, subió, se partió una rama, cae Walker al suelo y él corre, la toma entre sus brazos y a partir de ahí comenzó a hilar la telaraña entre sus brazos y se convirtió en una araña, se subió al árbol y de ahí desprendió hacia el universo. Desde ahí, Irunu quedó muy triste. La historia cuenta de que esa mujer hermosa, su misión era enseñar a todos los wayuu al arte más preciado que es el tejido. Y esa fue la enseñanza que le dejó Irunu. Desde entonces, Irunu llevó esa historia, esa enseñanza a todo el pueblo wayuu. Esta historia sonora fue realizada con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de la beca Comunicación y Territorio del Portafolio Estímulos del año 2024, una coproducción de la Corporación Comunicación, Territorio y Resistencia y las comunidades de San Basilio de Palenque y San Isidro Labrador, Bolívar, Ciénaga, Magdalena y la ranchería El Ahumao, La Guajira, en representación del pueblo afrodescendiente e indígena, la población campesina y LGBTIQ+ de la región Caribe de Colombia. Colombia, potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia.